Hola, hola, bendiciones en este día ya martes 28 de noviembre del año 2023. Estamos ya en esta última semana del año litúrgico. Si bien es cierto, recordábamos y pues decíamos en el día domingo que era el último domingo del año litúrgico y que ya estaba terminando este proceso dominical, el año aún no ha terminado, aún nos faltan algunas celebraciones para poder empezar nuevamente el nuevo año litúrgico el domingo con el primer domingo de Adviento. Entonces, tengamos primero esa consideración de que el año litúrgico aún no termina, aún estamos viviendo esta semana que ya justamente es la última para poder pues iniciar un nuevo ciclo, en este caso el ciclo B. Los textos que son muy normales dentro de los últimos días del año litúrgico e incluso durante las primeras 3 semanas del tiempo del Adviento siempre nos llevan a ese nivel o a ese ambiente de lo que llamamos la escatología, es decir, esa pues situación o lo que vendrá al final de los tiempos o lo que pasará después de este trance terreno. Y bueno, pues claramente siempre son textos que han sido muy pues estudiados en algunos lados y en otros, siendo muy honestos y transparentes, manipulados con el fin de esa comprensión de ese elemento que para muchos nos genera la gran ansiedad, que es cuándo será la segunda venida del Señor, qué sucederá en lo que llamamos la parucía. Y bueno, pues evidentemente en algunos aspectos tomados de textos del Apocalipsis, en algunos momentos tomados de textos como los que hoy meditábamos, reflexionando sobre las diversas circunstancias que afectan a la sociedad y al mundo, principalmente cuando hay temas de guerras, de masacres, de hambrunas y demás, pues empieza a generar muchísima ansiedad en torno a estos temas. Y bueno, pues al final del camino es tener una cierta claridad o una cierta pues eh, formación en relación a cómo visualizar cada una de estas cosas. Es claro, es necesario entender que, bueno, pues habrá personas que por la forma de que llevan su fe y demás, pues verán o querrán ver en esto el final de los tiempos, incluso pues lo están hasta profetizando. No obstante, hoy el mismo Evangelio nos da una luz al respecto, donde nos dice que no será tampoco tan fácil o tan pronto, nos dice el mismo Señor, cuando dice cuando verán guerras y cuando verán diversos tipos de situaciones. Volvemos a lo anterior. Nadie, absolutamente nadie sabe el día ni la hora. Y al final no es importante saberlo en el entendido de que antes de querer saberlo es importante estar preparado para ese momento. Es importante que mi condición de fe pueda ser capaz de enfrentar, o sea, mi juicio particular, o sea, el juicio final de la creación, con la misma disposición de haber vivido y hecho vida, valga la redundancia, el Evangelio en cada una de mis actividades, en cada uno de mis pasos, en cada una de las situaciones. Y para eso es importante que trascendamos el elemento propiamente de lo que es justamente la parte del culto como una práctica únicamente sistemática, como lo que es pues justamente una tradición que va más allá de la tradición mayúscula recibida de los apóstoles, sino más bien por un tema de costumbre. Eso es importante que lo tengamos en consideración. ¿Por qué? Porque evidentemente esto pesa mucho en mi experiencia de fe. No se trata de hacer un checklist de que yo pues justamente hice o no hice. Me confesé antes de la Pascua, aunque tal vez mi confesión no fue verdaderamente una experiencia de conversión. No estoy diciendo que lo sea, pero bueno, hay situaciones donde se da. Voy a misa todos los domingos, pero es algo igual o peor a como entré. O voy, por ejemplo, rezando el rosario todos los días, pero al final del camino, después de que termine el rosario, de mi boca seguirán saliendo palabras hirientes, murmuraciones, chismes. Por otro lado, puede decir, bueno, ayudaré a los pobres, pero para que me vean, para la foto nada más. Entonces, desde ahí es donde tenemos que entender, y lo que nos dice justamente Jesús en el Evangelio, de que tenemos que tener claro de que es cierto, se podrán presentar situaciones, de que podrán haber cosas, de que volvemos al tema, o sea, se darán incluso algunas apoyadas en muchas revelaciones privadas, de decir que el fin de los tiempos está cerca. Reitero, no lo confirmo, pero tampoco en ese caso pues lo niego, y solo Dios sabrá el tiempo, el momento y demás. Pero lo cierto es que en el tiempo que estemos viviendo, pues es importante que nosotros hagamos el testimonio propio de lo que el Señor quiere. Por eso el Evangelio, el salmo que nos ponían al responsorial, era justamente el cántico, una parte del cántico de las criaturas, porque al final decíamos desde la fiesta de Cristo Rey,
que el reino de Dios se construye desde aquí. Y nosotros estamos llamados justamente a ser propulsores de ese reino. Entonces, pidamos al Señor la certeza y la paz de vivir, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las dificultades, con la mirada puesta en un encuentro con Él, y donde podamos decir que estoy preparado a poder recibir justamente ese juicio que llegará al final de mis existencias. Que Dios te bendiga y ánimo. El Señor está con nosotros.